Todo comienza con una caída. No con un desastre ni con un grito, sino con algo tan común que casi pasa desapercibido. Una gota de agua que se suelta del borde de una hoja después de la lluvia. Un grano de polvo que abandona el aire y desciende lentamente hasta una superficie invisible. Una manzana que deja de sostenerse en la rama y se entrega al suelo. Caer no es un accidente, es una costumbre del universo. Desde el primer instante en que algo existe, existe también la posibilidad de su caída. No importa si es pequeño o enorme, ligero o pesado, recién formado o antiguo como las estrellas. Todo lo que tiene masa conoce este gesto silencioso, moverse hacia algo más. La caída no pregunta, no duda, no necesita permiso. Simplemente ocurre. A veces la caída es rápida y evidente. Un objeto se precipita y golpea el suelo con un sonido seco que confirma lo que ya sabíamos. Hay algo ahí abajo esperando. Otras veces es tan lenta que parece quietud. Las montañas caen hacia el centro de la Tierra, pero lo hacen a una velocidad tan mínima que los ojos no pueden seguirla. Los continentes también caen, los océanos caen, la atmósfera entera cae sin cesar, y aún así el mundo parece estable. La caída no siempre es hacia abajo. Abajo es solo una palabra útil, una dirección inventada por quienes viven sobre una superficie. En el espacio no hay suelo ni cielo, pero la caída continúa. La luna cae alrededor de la Tierra. La Tierra cae alrededor del Sol. El Sol cae alrededor del centro de la galaxia. Incluso las galaxias caen unas hacia otras, lentamente, como si el universo respirara y se acercara a sí mismo. Caer es una forma de relación. Significa que dos cosas se reconocen, aunque no se toquen. Una atrae, la otra responde. No hay cuerdas visibles, no hay empujones. Solo una invitación constante, ven un poco más cerca. Durante mucho tiempo, la caída fue un misterio aceptado sin preguntas. Las cosas caían porque así era el mundo. Era una regla tan básica como la luz del día o la oscuridad de la noche. Nadie se preguntaba qué empujaba a los objetos hacia el suelo, solo se aprendía a vivir con ello. Caminar, lanzar, construir, todo dependía de esa obediencia silenciosa de la materia. Pero la caída también despierta curiosidad. ¿Por qué no se quedan las cosas donde están? ¿Qué decide que algo deba moverse y no permanecer suspendido? Si el aire puede sostener a un pájaro y el agua a un pez, ¿por qué el suelo parece reclamarlo todo al final? Cuando algo cae, el tiempo se hace visible. Hay un antes, el instante de equilibrio, y un después, el contacto inevitable. En medio está el movimiento, la transición, el trayecto. La caída marca el paso del tiempo mejor que cualquier reloj. Un objeto en reposo parece eterno, uno que cae recuerda que nada está completamente quieto. Incluso el cuerpo humano está escrito por la caída. Los músculos aprenden a resistirla. Los huesos se fortalecen para soportarla. El equilibrio es una negociación constante con esa fuerza que tira hacia el centro del mundo. Dormir, sentarse, levantarse, cada gesto cotidiano es una conversación silenciosa con la caída. Sin ella, no habría suelo confiable ni pasos seguros. Sin ella, no habría lluvia que regrese a la tierra ni ríos que busquen el mar. Sin ella, no habría estrellas encendidas por la presión ni planetas redondos por la insistencia de reunirse. La caída no destruye,
organiza. Aún así, hay algo inquietante en caer. Es la entrega de control. Es aceptar que no todo depende de la voluntad. Cuando algo cae, deja de decidir su destino y lo comparte con el universo. Quizá por eso la caída aparece en sueños, en metáforas, en miedos antiguos. Caer es confiar en que hay un lugar al cual llegar. La historia de la gravedad no empieza con ecuaciones ni con leyes escritas. Empieza aquí, en este gesto sencillo y repetido hasta el infinito. Empieza cuando algo suelta su soporte y el universo responde. Cada caída es una pregunta lanzada al espacio, y cada respuesta es el movimiento mismo. Antes de comprender la gravedad, el universo la practicó. Cayó durante miles de millones de años, afinando su ritmo, probando distancias, aprendiendo a sostenerse mientras se acercaba. Todo lo que existe ha caído alguna vez, y en esa caída encontró su lugar. Y aún hoy, en cada instante, el mundo sigue cayendo. No hacia el final, sino hacia el equilibrio que nunca termina. Hay fuerzas que se anuncian con ruido. El viento empuja, el fuego quema, el agua golpea y arrastra. Pero la gravedad no hace ninguna de esas cosas. No empuja ni empapa ni deja marcas visibles. No se presenta. Simplemente está. Su presencia se reconoce no por lo que muestra, sino por lo que nunca deja escapar. Nada la delata a simple vista. No tiene color, ni forma, ni temperatura. No emite sonido ni luz. Y, sin embargo, todo responde a ella. Cada objeto, cada partícula, cada cuerpo que ocupa un lugar en el universo actúa como si alguien lo estuviera llamando en silencio. Una invitación constante, imposible de ignorar. La gravedad no necesita tocar para influir. No hay contacto, no hay roce, no hay choque. Dos objetos pueden estar separados por kilómetros, por el vacío del espacio o por capas de aire, y aún así sentirse mutuamente. No como una sensación, sino como una dirección. Algo indica hacia dónde moverse, aunque no explique por qué. Este tirón invisible no distingue entre lo grande y lo pequeño. Una montaña atrae a una piedra. La piedra atrae a la montaña. La diferencia no está en la intención, sino en la respuesta. Ambos se buscan, aunque solo uno parezca moverse. La gravedad no elige bandos, simplemente conecta. Durante mucho tiempo, esta conexión fue un enigma inquietante. ¿Cómo puede algo actuar a distancia sin un medio visible? ¿Cómo puede una fuerza atravesar el vacío sin debilitarse del todo? En un universo donde casi todo parece necesitar contacto, la gravedad actúa como una excepción silenciosa, una regla que no explica sus propios pasos. No se puede bloquear. No se puede apagar. No hay pared que la detenga ni refugio donde desaparezca. Incluso en los lugares más lejanos, donde la materia es escasa y el frío domina, la gravedad sigue ahí, más débil quizá, pero nunca ausente. Es la persistencia hecha ley. A diferencia de otras fuerzas, la gravedad no empuja hacia afuera, no separa. Siempre une. Siempre acerca. Incluso cuando mantiene órbitas y distancias, lo hace con una tensión suave, como una cuerda invisible que permite moverse sin romperse. La estabilidad no es ausencia de fuerza, sino equilibrio entre llamadas. La Tierra atrae todo lo que está cerca de ella, pero también es atraída. El suelo sostiene, pero también cae.
El océano parece quieto, pero está siendo retenido. El aire no flota libremente, está atado al planeta por ese mismo tirón invisible. La vida entera ocurre dentro de este abrazo constante que rara vez se nota. La gravedad no exige atención. Funciona mejor cuando se la ignora. Permite construir sin pensar en por qué los cimientos no se elevan. Permite caminar sin preguntarse por qué los pies regresan al suelo. Su mayor éxito es pasar desapercibida, como una regla tan profunda que deja de parecer una regla. Y, sin embargo, basta con imaginar su ausencia para sentir vértigo. Un mundo sin gravedad sería un lugar sin dirección. No habría arriba ni abajo, ni cerca ni lejos en el mismo sentido. Las cosas no caerían, pero tampoco se quedarían. Todo flotaría, pero nada pertenecería a ningún lugar. Este tirón invisible es también una memoria del universo. Guarda el rastro de todo lo que existe y ha existido. Cada masa deja una huella, una influencia, una curvatura que otros sienten. Nada es completamente aislado. Existir es participar en esta red silenciosa de atracciones mutuas. La gravedad no se anuncia cuando llega ni se despide cuando se va, porque nunca hace ninguna de las dos cosas. No llega ni se va. Es parte del espacio mismo, una condición del estar. No se la puede señalar, pero se la puede seguir. Cada caída, cada órbita, cada estructura estable es una pista de su presencia. Quizá por eso resulta tan difícil de comprender del todo. No se parece a nada que se pueda tocar o ver. No se comporta como una sustancia ni como un empujón. Es más cercana a una promesa, donde haya masa, habrá relación. El tirón invisible no obliga con violencia. Convence con constancia. No necesita ser fuerte para ser inevitable. Su poder está en su paciencia infinita. Dada suficiente tiempo, siempre acerca, siempre reúne, siempre encuentra el camino más sencillo entre dos puntos del universo. Y así, sin levantar la voz, la gravedad sostiene todo. No como un soporte rígido, sino como una llamada continua. Un recordatorio silencioso de que nada existe completamente solo, y de que incluso en el vacío más profundo, algo siempre está atrayendo a algo más. El universo no está disperso por accidente. No es una nube de fragmentos que simplemente coinciden en el mismo espacio. Hay algo que lo mantiene unido, que evita que todo se deshaga en direcciones opuestas. Sin esa insistencia silenciosa, el cosmos sería una expansión sin forma, una multitud de piezas que nunca se encuentran. Desde el comienzo, la materia tuvo dos opciones: separarse o reunirse. La expansión empujó todo hacia afuera, marcando distancias cada vez mayores. Pero al mismo tiempo, otra tendencia trabajaba en sentido contrario, recogiendo lo que podía, acercando lo suficiente como para formar algo más que soledad. Gracias a esa tensión, el universo no se rompió. Aprendió a sostenerse. Las primeras partículas no tenían forma ni propósito. Eran energía, movimiento, posibilidad. Sin embargo, incluso entonces, algo las hacía encontrarse. Donde había un poco más de materia, aparecía una leve preferencia, una inclinación casi imperceptible a quedarse. Con el tiempo, esas pequeñas diferencias se volvieron decisivas. Lo que se reunía, atraía aún más. Lo que se dispersaba, se hacía cada vez más raro.
Así comenzaron las acumulaciones. Nubes de gas que se apretaban lentamente. Regiones del espacio que dejaban de ser vacías para volverse densas. No fue rápido ni ordenado. Fue un proceso largo, torpe, lleno de intentos que no siempre funcionaban. Pero bastó con que algunos lugares lograran sostenerse para que el universo descubriera una nueva forma de existir. Las estrellas nacieron de ese aprendizaje. No como explosiones, sino como acuerdos. La materia aceptó permanecer junta, soportar la presión, compartir el calor. Cada estrella es una victoria contra la dispersión, una prueba de que el universo puede organizarse sin perder su movimiento. Los planetas siguieron el mismo camino. Polvo que se encontró con polvo, fragmentos que chocaron, se unieron, se quebraron y volvieron a unirse. No hubo diseño previo ni instrucciones. Solo la repetición constante de una regla sencilla. Aquello que está cerca tiende a permanecer cerca. Las galaxias son el resultado más evidente de este esfuerzo por mantenerse unido. Miles de millones de estrellas girando alrededor de un centro común, no por obediencia, sino por equilibrio. Cada una intenta escapar, pero también siente el tirón que la devuelve. No es una prisión. Es una danza sostenida por una fuerza que permite el movimiento sin perder la forma. Incluso los grandes vacíos del universo existen gracias a lo que los rodea. No son fallas, sino espacios definidos por la presencia de estructuras. Sin algo que se mantenga unido, no habría contraste, no habría forma de distinguir entre lleno y vacío. La cohesión crea también la separación. En escalas más pequeñas, esta misma fuerza permite que los mundos sean habitables. Mantiene la atmósfera cerca de la superficie. Retiene el agua. Define un suelo sobre el cual se puede permanecer. Sin ella, cada molécula tendría su propio destino, y ningún sistema duraría lo suficiente como para volverse complejo. Sostenerse no significa inmovilidad. Todo lo que el universo mantiene unido está en constante cambio. Las estrellas envejecen, los planetas migran, las galaxias se acercan y se alejan. La unión no congela, acompaña. Permite que el cambio ocurra sin desintegración inmediata. Hay algo profundamente frágil en este equilibrio. Un poco más de fuerza y todo colapsaría. Un poco menos y nada se formaría. El universo no está asegurado por un ancla sólida, sino por una precisión constante, una negociación continua entre fuerzas opuestas. La gravedad no construye muros. Construye relaciones. No impide la huida, pero la hace costosa. No obliga a quedarse, pero hace que quedarse tenga sentido. Gracias a ella, el universo puede ser vasto sin ser incoherente, dinámico sin deshacerse. Si la gravedad desapareciera de repente, no habría explosión ni sonido. Simplemente, todo comenzaría a soltarse. Las órbitas se abrirían, las estructuras perderían su forma, los sistemas se disolverían lentamente en trayectorias solitarias. El universo seguiría existiendo, pero ya no sería un lugar, sería una colección de destinos separados. Que el universo se mantenga unido no es una garantía eterna. Es una tarea que se renueva en cada instante. Cada estrella que brilla, cada planeta que gira, cada átomo que permanece cerca de otro es una confirmación silenciosa de que la unión sigue funcionando. El cosmos no está cosido con hilos visibles. Se sostiene con una fuerza discreta, constante,
paciente. Gracias a ella, el universo no solo existe, permanece. El peso es una sensación antes de ser una medida. Se percibe incluso cuando no se nombra. Está en la presión de los pies contra el suelo, en el cansancio de los brazos al sostener algo durante mucho tiempo, en la manera en que el cuerpo reconoce dónde termina y dónde comienza el mundo que lo rodea. El peso no se ve, pero se siente como una respuesta constante a la pregunta de dónde estamos. Desde el primer momento, el peso define una relación íntima con el planeta. No es solo una fuerza que tira hacia abajo, sino una forma de contacto continuo. El suelo no es simplemente una superficie, es un apoyo que responde. Cada paso confirma que hay algo ahí, firme, capaz de sostener. Caminar es confiar en esa promesa silenciosa. El peso da forma a los cuerpos. Enseña a los músculos cuándo tensarse y cuándo ceder. Obliga a los huesos a crecer fuertes, a las articulaciones a encontrar equilibrio. Sin peso, no habría postura ni dirección clara. El cuerpo aprendería otras reglas, pero perdería esta conversación constante con el mundo. A veces el peso se vuelve evidente en su ausencia. Basta con imaginar un lugar donde los objetos flotan, donde no hay presión hacia el suelo, donde el cuerpo no sabe hacia dónde caer. En ese escenario, la libertad inicial pronto se transforma en desorientación. Sin peso, no hay arriba ni abajo, no hay descanso verdadero. Flotar no es lo mismo que ser sostenido. Ser sostenido es una experiencia profunda, aunque rara vez se piense en ella. El peso no aplasta, descansa, permite que el cuerpo se entregue, que deje de sostenerse a sí mismo por completo. Sentarse, acostarse, apoyarse, todos estos gestos son acuerdos con la gravedad, pequeños momentos de confianza en que algo más cargará con nosotros. El peso también establece límites. Define cuánto se puede levantar, cuánto se puede cargar, cuánto se puede resistir. Estos límites no son castigos, sino referencias. Enseñan proporción, cuidado, atención. Gracias al peso, el esfuerzo tiene sentido y el descanso se vuelve necesario. En otros mundos, el peso sería distinto. En un planeta más pequeño, todo sería más liviano, más fácil de mover, más rápido de lanzar. En uno más grande, cada gesto exigiría más energía, cada movimiento sería más lento, más deliberado. El peso conecta el cuerpo con la escala del lugar que habita. No todo lo pesado se siente igual. Un objeto familiar puede parecer más liviano que uno desconocido, aunque ambos tengan la misma masa. El peso no es solo físico, también es una experiencia aprendida. El cuerpo se adapta, anticipa, recuerda. Con el tiempo, incluso lo pesado puede volverse habitual. El peso es también una forma de orientación. Permite saber dónde estamos sin mirar. En la oscuridad, basta con sentir la presión bajo los pies para entender la posición del cuerpo. El peso actúa como un mapa silencioso que no depende de los ojos. Pero el peso no siempre se experimenta como estabilidad. A veces se siente como carga. El mismo tirón que sostiene puede cansar, puede doler, puede exigir más de lo que se desea dar. La gravedad no distingue entre momentos de fuerza y momentos de fragilidad. Siempre está ahí, igual de constante. Sin embargo, incluso en su insistencia, hay algo cuidadoso en el peso. No empuja de golpe. No cambia sin aviso.
Es una presencia predecible, confiable. Permite planear, construir, anticipar. Gracias a esa regularidad, el mundo se vuelve habitable. El peso conecta lo íntimo con lo cósmico. La presión que se siente en el cuerpo es el resultado de la masa del planeta, de su tamaño, de su historia. Cada paso es una interacción directa con algo inmenso. El cuerpo, pequeño y frágil, se apoya en una fuerza que nace de una escala imposible de imaginar. Ser sostenido no significa estar inmóvil. El peso no impide el movimiento, lo hace posible. Permite saltar y volver, correr sin perder el suelo, lanzar y recuperar. El movimiento cobra sentido porque hay un punto al cual regresar. Al final, el peso no es una carga que se impone, sino un vínculo que acompaña. Es la manera en que el planeta dice, estás aquí, y yo estoy contigo. No se oye, no se ve, pero se siente en cada instante. El peso es la prueba constante de que no estamos suspendidos en la nada, sino sostenidos por algo que nos recibe sin preguntar. Llega un momento en que la costumbre deja de ser suficiente. Después de aceptar la caída, de sentir el tirón invisible, de confiar en el peso que sostiene, aparece una inquietud más profunda. No es una urgencia práctica, sino una pregunta que no se conforma con describir lo que ocurre. Es la pregunta que mira al fenómeno y en lugar de asentir, se detiene. ¿Por qué? ¿Por qué la materia se atrae? ¿Por qué cualquier cosa con masa influye en otra, incluso a distancia? ¿Por qué el universo eligió esta forma de mantenerse unido y no otra? La pregunta no busca una utilidad inmediata. Nadie necesita la respuesta para seguir caminando o para que las cosas sigan cayendo. Sin embargo, una vez que aparece, ya no se puede ignorar. Durante mucho tiempo, el por qué pareció innecesario. Bastaba con saber que las cosas caían y que siempre lo harían. El mundo funcionaba igual con o sin explicación. Pero el ser humano, esa parte del universo que aprendió a preguntarse a sí misma, empezó a sentir que describir no era lo mismo que comprender. Saber que algo ocurre no calma la curiosidad sobre su origen. La pregunta del por qué no nace de la desconfianza, sino del asombro. Si la gravedad fuera ruidosa o violenta, quizás sería más fácil aceptarla como un accidente. Pero su suavidad constante, su universalidad sin excepciones, despierta sospecha. Nada tan regular parece casual. Nada tan profundo parece arbitrario. Entonces surgen las primeras respuestas parciales. Se habla de fuerzas, de atracción, de leyes. Se mide, se calcula, se predice. Todo eso explica el cómo con admirable precisión. Dice que ocurre si se cambia la distancia, si aumenta la masa, si pasa el tiempo. Pero el por qué permanece intacto, como si estuviera protegido por una capa más profunda de misterio. ¿Por qué existe una ley así y no otra? ¿Por qué el espacio permite este tipo de relación entre los objetos? ¿Por qué el universo no es indiferente a su propio contenido? Algunas respuestas intentan empujar el porqué hacia atrás, convertirlo en un cómo más fundamental. La gravedad ocurre porque el espacio se curva. El espacio se curva porque hay masa. Hay masa porque hubo energía. Hubo energía porque el universo comenzó. Cada respuesta abre otra puerta, y detrás de cada puerta espera la misma pregunta, más grande y más paciente.
Tal vez el error está en suponer que el universo debe una explicación en términos humanos. El por qué es una forma de lenguaje, una herramienta creada para dar sentido a experiencias limitadas. El universo, en cambio, no parece obligado a justificarse. Funciona, existe, se despliega, y lo hace sin detenerse a explicar sus motivos. Pero aún así, la pregunta persiste. No como una exigencia, sino como una compañía. El por qué no siempre quiere una respuesta definitiva. A veces quiere ser sostenido, explorado, formulado una y otra vez desde distintos ángulos. Preguntar por qué la gravedad existe es también preguntar por qué existe el orden, la relación, la posibilidad de que algo afecte a algo más. Es preguntar por qué el universo no es un conjunto de islas solitarias, sino una red donde todo deja huella. En esa pregunta hay algo profundamente humano, pero también profundamente universal. La materia no pregunta, pero responde. Se mueve, se atrae, se organiza. La conciencia observa ese movimiento y se pregunta por su sentido. No porque el universo lo exija, sino porque comprender es una forma de pertenecer. El por qué no debilita a la ciencia ni a la experiencia cotidiana. Las enriquece. Permite aceptar que hay capas de realidad que no se revelan de inmediato, que algunas respuestas son provisionales y otras quizá inalcanzables. La gravedad funciona igual con o sin una explicación última, pero el intento de comprenderla transforma la relación con el mundo. Quizá el por qué no sea una pregunta con una sola respuesta, sino una invitación constante a mirar más allá de lo evidente. Una manera de recordar que incluso las fuerzas más familiares esconden un origen que no se deja atrapar fácilmente. Y así, el universo sigue cayendo, atrayendo, sosteniendo, sin explicar del todo por qué lo hace. La pregunta queda suspendida, no como un fallo del conocimiento, sino como una señal de profundidad. Porque donde existe un porqué sin respuesta final, existe también un misterio que mantiene viva la búsqueda. La gravedad no responde. Pero al provocar la pregunta, nos recuerda que comprender el universo no es solo describirlo, sino atreverse a preguntar por las razones de su forma, incluso cuando esas razones permanecen, por ahora, fuera de nuestro alcance. Antes de que la gravedad tuviera números, tuvo atención. Alguien observó que las cosas no solo caían, sino que lo hacían de maneras repetibles. No era el caos absoluto, había regularidad, ritmo, una especie de constancia que se dejaba ver si se miraba con cuidado. La caída no era solo un suceso, era un fenómeno que podía compararse consigo mismo. Medir fue un gesto nuevo. Significó detenerse a mirar el mundo no solo como escenario, sino como algo que podía describirse con precisión. No para controlarlo, sino para entenderlo mejor. Medir implicó aceptar que la realidad podía expresarse en cantidades, que el movimiento podía convertirse en distancia y tiempo. Los primeros intentos fueron simples. Se compararon caídas cortas con caídas largas. Se contaron segundos, se marcaron alturas, se repitieron gestos una y otra vez. No importaba tanto la exactitud como la consistencia. Si algo se repetía, merecía atención. Si podía anticiparse, merecía ser anotado. Poco a poco, la caída dejó de ser solo una experiencia y se convirtió en un patrón. Dos objetos distintos, soltados desde la misma altura, llegaban casi al mismo tiempo.
El peso no parecía decidir la velocidad de la caída, como se había supuesto durante siglos. Este descubrimiento no fue una revelación repentina, sino una acumulación de observaciones cuidadosas que contradijeron la intuición. Medir obligó a separar lo que parecía obvio de lo que realmente ocurría. El aire interfería, los objetos tenían formas distintas, las superficies no eran perfectas. Para medir la gravedad, hubo que aprender a eliminar distracciones, a aislar el fenómeno. La medición no solo produjo números, produjo disciplina. Aparecieron nuevas preguntas. ¿Cuánto tiempo tarda en caer algo? ¿Cómo cambia la velocidad a lo largo del trayecto? ¿Existe una aceleración constante? Estas preguntas no podían responderse con palabras vagas. Exigían instrumentos, referencias, acuerdos sobre unidades compartidas. El tiempo se volvió una herramienta central. Medir la gravedad implicó medir el paso del tiempo con mayor cuidado que nunca. Relojes más precisos, métodos más finos, comparaciones repetidas. Cada segundo importaba, porque la caída no ocurre toda de una vez. Se construye instante a instante. La distancia también cambió de significado. Ya no era solo separación, era trayectoria. La altura desde la cual algo caía se convirtió en un dato crucial. Medir significó transformar el espacio en una serie de puntos conectados por movimiento. Con cada medición, la gravedad perdió un poco de misterio y ganó claridad. Pero no se volvió menos sorprendente. Al contrario, descubrir que obedecía reglas tan precisas hizo que pareciera aún más profunda. No era un capricho del mundo, sino una estructura confiable. Los números permitieron algo nuevo: predicción. Si se conocía la altura y el tiempo, se podía anticipar el resultado. El futuro inmediato dejó de ser incierto. La caída, antes impredecible, se volvió calculable. Esto no la hizo menos real, pero sí más comprensible. Medir también reveló límites. Ninguna medición era perfecta. Siempre había error, desviación, incertidumbre. Pero incluso esos errores podían medirse. La imperfección se volvió parte del conocimiento, no un obstáculo insalvable. A medida que las mediciones se volvieron más precisas, la gravedad dejó de ser solo local. Ya no se trataba únicamente de lo que ocurría cerca del suelo. Se empezó a comparar la caída en distintos lugares, a notar pequeñas diferencias. La gravedad no era idéntica en todas partes. Variaba con la altura, con la latitud, con la distribución de la masa del planeta. Este descubrimiento amplió el horizonte. Medir la gravedad significó medir el mundo mismo. Cada variación contaba una historia sobre lo que había debajo de la superficie, sobre la forma del planeta, sobre su densidad interna. Los números no reemplazaron la experiencia, la enriquecieron. Ver caer algo y saber cuánto tardaría no quitó asombro al momento. Lo transformó. La caída se volvió un diálogo entre lo que se observa y lo que se entiende. Medir fue el primer paso para convertir la gravedad en conocimiento compartido. Los números podían viajar, replicarse, discutirse. La experiencia individual se volvió colectiva. La gravedad dejó de ser solo algo que se sentía y pasó a ser algo que podía explicarse a otros con precisión. Pero incluso en sus primeras mediciones, la gravedad conservó una parte de su silencio.
Los números describían su comportamiento, no su origen. Medir mostró cómo actúa, no por qué existe. Aún así, ese fue un avance decisivo. Porque antes de responder grandes preguntas, el universo debía aprender a ser contado. Y así, con cada caída medida, con cada segundo contado, la gravedad empezó a hablar en el lenguaje de los números, sin perder del todo su misterio. La gravedad no desaparece de repente. No se apaga como una luz ni se rompe como un hilo. Se debilita. Se vuelve más sutil a medida que la distancia crece, como una voz que aún se oye, pero cada vez más baja. Esta forma de actuar dice mucho sobre su naturaleza, no es una orden absoluta, sino una influencia que depende del espacio entre las cosas. Cerca, la gravedad se siente firme, casi incuestionable. El suelo reclama con seguridad todo lo que se suelta. Pero basta con alejarse para notar el cambio. En lo alto de una montaña, el peso es apenas menor. En un avión, el cuerpo ya no presiona igual el asiento. No es que la gravedad haya desaparecido, simplemente está menos concentrada, extendida sobre una distancia mayor. Este debilitamiento no es un fallo del sistema, sino una de sus reglas más importantes. Si la gravedad no disminuyera con la distancia, todo estaría atrapado sin posibilidad de movimiento. No habría órbitas estables ni separaciones duraderas. Todo colapsaría en un solo punto. La distancia, al suavizar el tirón, permite el equilibrio. La relación entre distancia y gravedad es una conversación constante. Cada paso que separa dos objetos modifica la intensidad de su vínculo. Estar cerca es sentirse llamado con más fuerza. Estar lejos no significa estar libre, sino menos influido. La conexión sigue existiendo, pero exige más tiempo para hacerse notar. Este comportamiento explica por qué los mundos pueden convivir sin chocar. Los planetas sienten la atracción de otros cuerpos, pero lo hacen a través de distancias tan grandes que el efecto es lento, casi paciente. No hay prisas en la gravedad. Prefiere actuar a lo largo del tiempo, acumulando pequeños cambios hasta que se vuelven decisivos. A grandes distancias, la gravedad se convierte en una arquitecta silenciosa. No empuja ni arrastra de inmediato. Inclina trayectorias, curva caminos, modifica direcciones sin imponerlas. Un objeto puede viajar durante años sin notar un cambio brusco, pero su ruta nunca es completamente recta. Siempre hay una leve desviación, una preferencia sutil por acercarse a algo. El debilitamiento con la distancia también introduce jerarquías. Los cuerpos más cercanos suelen dominar la experiencia local. La Tierra gobierna la caída de los objetos a su alrededor, aunque el Sol también ejerza su influencia. El efecto del Sol está ahí, pero es pequeño comparado con el del planeta que está mucho más cerca. La cercanía importa tanto como la masa. Esta regla crea regiones de influencia, zonas donde una atracción prevalece sobre otra. No son fronteras rígidas, sino transiciones suaves. Al cruzarlas, el dominio cambia poco a poco. La gravedad no reconoce líneas claras, solo gradientes. Gracias a este debilitamiento, el universo puede ser amplio sin perder coherencia. Las galaxias se atraen entre sí, pero lo hacen con una delicadeza que les permite mantener su forma durante miles de millones de años. La distancia actúa como un amortiguador, evitando encuentros violentos innecesarios.
También hay algo profundamente intuitivo en esta regla. La experiencia cotidiana ya enseña que la cercanía intensifica las relaciones. Lo que está lejos importa menos de inmediato. La gravedad parece compartir esta lógica, responde a la proximidad, no solo a la existencia. Pero aunque se debilite, nunca desaparece por completo. Incluso en los bordes más remotos del espacio observable, la gravedad sigue actuando. Es tan débil que sus efectos tardan eones en manifestarse, pero están ahí. El universo nunca se desentiende del todo de sí mismo. Este comportamiento plantea una idea inquietante: no hay aislamiento absoluto. La distancia protege, pero no separa por completo. Todo influye en todo, aunque sea de manera mínima. El universo es una red donde las conexiones se atenúan, pero no se rompen. El debilitamiento de la gravedad también permite la libertad. Da espacio para el movimiento, para la exploración, para la diversidad de trayectorias. Sin esa disminución gradual, no habría variedad ni historia. Todo estaría atrapado en un abrazo demasiado fuerte. Así, la distancia no es un obstáculo para la gravedad, sino su aliada. Le permite actuar con precisión, crear estructuras estables y dejar que el tiempo haga su trabajo. La gravedad no necesita ser intensa para ser efectiva. Le basta con ser constante y saber retirarse cuando el espacio se interpone. En ese retroceso gradual, en esa pérdida de fuerza que nunca es total, se encuentra una de las razones por las que el universo puede expandirse sin deshacerse, separarse sin romperse, existir sin colapsar. La gravedad aprende a soltar un poco cuando la distancia crece, y gracias a eso, el cosmos encuentra espacio para respirar. A primera vista, una órbita parece lo contrario de una caída. Algo que gira con elegancia, que se mantiene a una distancia constante, que nunca toca el suelo ni se precipita. Pero esa impresión engaña. Una órbita es, en realidad, una caída que nunca termina. Un movimiento que se dirige siempre hacia un centro, y al mismo tiempo, nunca llega a él. Para entenderlo, basta con imaginar un objeto soltado con cuidado. Si se deja caer sin más, descenderá directamente hasta el suelo. Pero si se le da velocidad hacia un lado, la historia cambia. El objeto cae, sí, pero mientras cae avanza. Y cuando la superficie se curva o se aleja lo suficiente, la caída se convierte en giro. Eso es una órbita, una caída lateral constante. El objeto está siempre siendo atraído, siempre respondiendo al tirón de otro cuerpo, pero su velocidad hace que el encuentro se posponga indefinidamente. No hay equilibrio estático. Todo está en movimiento. La estabilidad nace del cambio continuo. La luna no flota alrededor de la Tierra. Está cayendo hacia ella en cada instante. Lo mismo hacen los planetas alrededor del Sol, y las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Cada uno sigue su propio camino, pero todos comparten esta condición extraña: caer sin llegar. Este tipo de movimiento revela algo profundo sobre la gravedad. No obliga a los cuerpos a dirigirse en línea recta hacia el centro. Permite trayectorias curvas, danzas complejas, repeticiones casi hipnóticas. La gravedad no es una fuerza que encierre, sino una que guía. Las órbitas no son todas iguales. Algunas son casi circulares, tranquilas, predecibles. Otras son alargadas, se acercan y se alejan en un vaivén constante.
En cada caso, la distancia cambia, y con ella la intensidad del tirón. La órbita es una negociación continua entre velocidad y atracción. Cuando la velocidad es la justa, la caída se sostiene. Si es demasiado lenta, el objeto se acerca demasiado y termina chocando. Si es demasiado rápida, se aleja y escapa. Entre ambos extremos existe un rango preciso donde la caída se transforma en permanencia. Este equilibrio no es frágil por casualidad. Es el resultado de reglas simples aplicadas una y otra vez. La gravedad actúa, la velocidad responde, el espacio permite. No hay correcciones externas. No hay ajustes conscientes. La órbita se mantiene porque las condiciones lo permiten, no porque alguien la vigile. Las órbitas crean tiempo. Marcan ritmos, repeticiones, ciclos. Los días, los meses, los años nacen de estos movimientos repetidos. La caída eterna se convierte en calendario. El movimiento se vuelve memoria. También crean perspectiva. Desde una órbita, no hay un único punto de referencia. El arriba y el abajo cambian constantemente. Lo que hoy está más cerca, mañana está más lejos. La posición es relativa, siempre en transición. La órbita enseña que el movimiento no necesita un destino final para tener sentido. Hay algo profundamente elegante en esta idea de caer sin llegar. Es una solución simple a un problema complejo, como mantenerse cerca sin colapsar, como moverse sin perderse. La gravedad no exige inmovilidad ni contacto. Ofrece una tercera opción: acompañar. Incluso los sistemas más grandes siguen esta lógica. Las galaxias giran lentamente, cada estrella siguiendo una órbita que puede durar millones de años. A escalas tan vastas, la caída es casi imperceptible, pero sigue ahí, paciente, constante. Las órbitas también pueden cambiar. No son eternas. Un encuentro cercano, una alteración en la velocidad, una pérdida de energía, y la caída eterna se transforma en algo distinto. Algunas órbitas se cierran, otras se abren. Algunas terminan en choques, otras en escapes definitivos. La estabilidad nunca es absoluta. Aún así, mientras duran, las órbitas permiten la existencia de mundos complejos. Mantienen planetas a distancias adecuadas, distribuyen energía, crean condiciones repetibles. La vida misma depende de esta caída sostenida, de esta cercanía que no se consuma. Pensar en las órbitas como caídas eternas cambia la forma de mirar el cielo. Los puntos de luz ya no parecen suspendidos, sino en movimiento constante. Todo lo que parece fijo está, en realidad, viajando, respondiendo, cayendo. La gravedad no solo hace caer las cosas. Les enseña a caer de una manera que no destruye. Les permite seguir cayendo sin terminar nunca, y en esa caída infinita, el universo encuentra una de sus formas más estables y hermosas de existir. El movimiento rara vez es recto. Aunque la línea recta parezca la forma más simple de ir de un punto a otro, el universo casi nunca la elige. Basta con que exista gravedad para que los caminos se doblen, se inclinen, se curven. El movimiento adopta forma, y esa forma cuenta una historia sobre las fuerzas que lo acompañan. Cuando algo se mueve bajo la influencia de la gravedad, no sigue un trayecto arbitrario. Su camino se va ajustando a cada instante,
respondiendo al tirón que lo llama hacia un centro. La trayectoria se convierte en un diálogo entre velocidad y atracción. Cada curva es una respuesta. Al observar estas trayectorias, aparecen patrones. No son caóticos, aunque a veces lo parezcan. Hay curvas suaves que regresan sobre sí mismas, y otras que se estiran sin volver. Hay caminos que se repiten con una regularidad casi perfecta y otros que se deforman lentamente con el paso del tiempo. El movimiento, cuando se mira con atención, revela una geometría secreta. Las órbitas circulares son las más fáciles de imaginar. En ellas, la distancia al centro permanece casi constante. El movimiento parece equilibrado, predecible, tranquilo. Pero incluso este caso sencillo es una excepción delicada. La perfección del círculo requiere condiciones exactas. Un pequeño cambio basta para romperlo. Más comunes son las trayectorias alargadas, donde el objeto se acerca y se aleja en un ritmo continuo. Estas curvas enseñan que el movimiento no tiene que ser uniforme para ser estable. Puede acelerarse y desacelerarse, tensarse y relajarse, sin perder su coherencia. La forma sostiene la variación. Existen también caminos abiertos, donde el objeto se acerca una sola vez y luego se aleja para siempre. La gravedad logra desviar la trayectoria, pero no retenerla. La forma del movimiento queda marcada por ese encuentro breve, una curva amplia, un cambio de dirección, una huella que permanece incluso después de la separación. Cada una de estas formas surge de las mismas reglas básicas. No hay una fuerza distinta para cada curva. La diferencia está en las condiciones iniciales, la velocidad, la distancia, la dirección. A partir de esos pocos datos, el universo decide la forma del camino. La gravedad no impone figuras caprichosas. No dibuja al azar. Responde a una lógica profunda que conecta el movimiento con el espacio. Las trayectorias no solo muestran cómo se mueven los objetos, sino cómo es el entorno por el que se mueven. La forma del movimiento es una forma de ver el espacio. Cuando el espacio es casi plano, las curvas son suaves. Cuando el tirón es fuerte, los caminos se doblan con mayor intensidad. Cerca de grandes concentraciones de masa, incluso la luz cambia su trayecto. Lo que parecía avanzar en línea recta descubre que el espacio mismo está inclinado. Así, el movimiento se convierte en un lenguaje. Cada curva es una frase que describe la presencia de la gravedad. Incluso cuando no se ve el objeto que atrae, la forma del camino lo delata. El movimiento revela lo invisible. Estas formas no son estáticas. Pueden cambiar con el tiempo. Una órbita puede deformarse lentamente, estirarse, inclinarse, girar. La forma del movimiento guarda memoria de encuentros pasados, de influencias acumuladas. Cada desviación deja una marca. Hay una belleza silenciosa en esta geometría natural. No fue diseñada para ser observada, pero se ofrece a quien quiera mirar. No necesita simetría perfecta para ser armoniosa. Basta con que sea coherente con las reglas que la generan. El estudio de estas formas permitió entender la gravedad sin tocarla. Siguiendo los caminos, se pudo inferir la fuerza. Observando las curvas, se pudo medir la masa. El movimiento se volvió una herramienta para conocer lo que no se ve. Pero más allá de su utilidad, la forma del movimiento tiene un valor propio.
muestra que el universo no se limita a empujar y atraer, sino que crea patrones duraderos. La gravedad no solo dicta hacia dónde moverse, sino cómo hacerlo. En última instancia, la forma del movimiento es una consecuencia de la relación entre las cosas. Nada se mueve solo. Todo trayecto es una respuesta a algo más. Incluso el movimiento aparentemente libre está moldeado por influencias sutiles. El universo escribe su historia en curvas. No con palabras ni números, sino con trayectorias que se doblan, se repiten y se transforman. Observar la forma del movimiento es leer ese relato silencioso, donde cada giro habla de una fuerza que, sin mostrarse, da forma a todo lo que se mueve. No todo atrae de la misma manera. Hay objetos cuya presencia apenas se nota, y otros que parecen imponer su existencia al espacio que los rodea. La diferencia no está en la intención ni en el movimiento, sino en la cantidad de materia que contienen. La masa importa, no como un juicio de valor, sino como una medida de influencia. La masa es silenciosa. No se anuncia ni se defiende. Simplemente está, ocupando espacio, reuniendo partículas, acumulando presencia. Y cuanto más hay, más profundo es el efecto que produce. No empuja con violencia, inclina el entorno a su alrededor, como si el espacio aprendiera a ceder bajo su peso. Un objeto pequeño atrae poco, pero atrae. Un objeto grande atrae más, no porque lo intente, sino porque no puede evitarlo. La masa no elige ser influyente. Lo es por el solo hecho de existir en cantidad suficiente. Esta diferencia se vuelve evidente cuando se comparan encuentros. Un grano de polvo apenas modifica el camino de otro. Dos rocas se afectan un poco más. Un planeta altera trayectorias, organiza órbitas, gobierna regiones enteras del espacio cercano. La masa no cambia las reglas, cambia la intensidad con que se aplican. La gravedad responde a la masa con una fidelidad absoluta. No distingue entre lo denso y lo liviano en apariencia, entre lo sólido y lo gaseoso, entre lo brillante y lo oscuro. Cuenta la cantidad total de materia, sin importar su forma. Una nube extensa puede influir tanto como un objeto compacto si la masa es la misma. A medida que la masa crece, el espacio responde de manera más visible. Las trayectorias se curvan con mayor fuerza. Las órbitas se vuelven más cerradas. El movimiento se acelera. El entorno se organiza alrededor de ese centro dominante. La masa se convierte en referencia. Pero incluso los cuerpos más masivos no actúan solos. También responden a la atracción de otros. Un planeta atrae a una estrella, aunque el efecto sea pequeño. Una estrella responde a la galaxia. No hay jerarquía absoluta, solo diferencias de escala. La masa conecta todo en una red de influencias mutuas. Este intercambio constante revela una idea fundamental: no hay un centro fijo del universo. Cada objeto puede ser centro para algo más cercano y periferia para algo mayor. La masa define el alcance de esa centralidad, no su existencia. En el interior de las estrellas, la masa cumple un papel aún más profundo. No solo atrae, comprime. Reúne materia hasta que la presión se vuelve calor, y el calor se vuelve luz. La gravedad, guiada por la masa, enciende los astros. Sin masa suficiente, no hay estrella. Con demasiada, el equilibrio se rompe. En los extremos,
la masa transforma el comportamiento del espacio de maneras sorprendentes. Cuando se concentra más allá de cierto límite, la curvatura se vuelve tan intensa que nada puede escapar. La gravedad deja de ser solo una influencia y se convierte en frontera. No es una nueva fuerza, sino la misma regla llevada al límite. Pero incluso lejos de esos extremos, la masa define lo cotidiano. Determina cuánto pesa algo, cuán alto se puede saltar, cuánta energía se necesita para moverse. Cada gesto está condicionado por la masa del planeta que sostiene todo. La masa también guarda historia. Un cuerpo masivo es el resultado de encuentros pasados, de acumulaciones lentas, de colisiones y fusiones. No aparece de la nada. Cada gramo es una memoria del universo reuniéndose consigo mismo. Entender que la masa importa es aceptar que la influencia no siempre es visible de inmediato. Un objeto puede parecer quieto, pero su mera presencia altera el entorno. El espacio aprende a adaptarse a él, incluso cuando no hay movimiento evidente. La gravedad no pregunta cuánto debería importar algo. Responde a lo que hay. La masa no necesita permiso para moldear el universo. Donde se acumula, el espacio cambia. Y así, sin distinguir, sin juzgar, la gravedad trata a toda masa con la misma lógica implacable. A mayor cantidad, mayor efecto. No como castigo ni privilegio, sino como consecuencia. En esta regla simple se esconde una de las claves del cosmos. La masa importa porque es la manera en que el universo reconoce la presencia. Es su forma de decir, aquí hay algo, y por eso, nada a su alrededor puede permanecer completamente indiferente. Durante mucho tiempo, el tiempo pareció inmune a la gravedad. Caían los objetos, se curvaban los caminos, se organizaban los cielos, pero el tiempo seguía avanzando con la misma regularidad, indiferente a todo. Cada segundo parecía idéntico al anterior, una marcha constante que no miraba a su alrededor. Sin embargo, esa certeza empezó a resquebrajarse cuando se miró con suficiente atención. La gravedad no solo mueve cuerpos en el espacio. También toca el ritmo con el que el tiempo avanza. No lo empuja ni lo detiene, pero lo estira, lo ralentiza, lo inclina. Allí donde la gravedad es más intensa, el tiempo se vuelve más pesado, como si le costara avanzar con la misma ligereza. Esta idea no se percibe en la vida cotidiana. El reloj en la mano no parece atrasarse por estar más cerca del suelo. El día no se alarga visiblemente al subir una montaña. El efecto es real, pero tan sutil que escapa a los sentidos. El tiempo cambia sin anunciarlo, como la gravedad misma. Sin embargo, el universo no exige que algo sea perceptible para que sea verdadero. En lugares donde la masa es grande, donde la gravedad se intensifica, el tiempo avanza un poco más despacio. No se detiene, no se rompe. Simplemente se demora. Un segundo no es exactamente igual en todas partes. Cerca de un cuerpo masivo, el tiempo se curva junto con el espacio. No es un visitante externo, sino parte del mismo tejido. La gravedad no distingue entre mover trayectorias y modificar duraciones. Ambos son aspectos de una misma relación profunda. Esta conexión cambia la forma de pensar el presente. El ahora deja de ser universal. Lo que ocurre en un lugar no comparte exactamente el mismo ritmo que lo que ocurre en otro.
Dos relojes separados por una diferencia de gravedad ya no coinciden perfectamente, aunque estén sincronizados al inicio. El tiempo se vuelve local, dependiente del entorno. No es un fondo fijo sobre el cual se desarrollan los eventos, sino algo que participa en ellos. La gravedad no solo organiza el dónde, sino también el cuándo. En regiones de gravedad extrema, esta relación se vuelve dramática. El tiempo se ralentiza tanto que parece casi detenerse desde lejos. Lo que para uno es un instante, para otro puede ser una eternidad. El universo permite que distintos ritmos convivan sin conflicto, cada uno fiel a su propio contexto. Esta idea desafía la intuición. Se tiende a pensar el tiempo como una regla absoluta, algo que fluye igual para todo y todos. Pero la gravedad revela que el tiempo es flexible, sensible, capaz de adaptarse a la presencia de la masa. Aún así, no hay caos en esta flexibilidad. Las reglas son precisas, consistentes. El tiempo no se ralentiza al azar. Responde con exactitud matemática a la intensidad de la gravedad. Donde la masa aumenta, el tiempo cede un poco. Esta relación también protege la coherencia del universo. Permite que la información, el movimiento y la causalidad se mantengan ordenados incluso en condiciones extremas. El tiempo no se quiebra bajo la gravedad, se acomoda. Pensar en el tiempo como algo influido por la gravedad transforma la experiencia del cosmos. Cada lugar tiene su propio ritmo, su propia cadencia. El universo no late con un solo pulso, sino con muchos, sincronizados de manera sutil. Incluso en la superficie de un planeta, esta diferencia existe. El tiempo avanza apenas más rápido lejos del centro, más lento cerca de él. La diferencia es mínima, pero constante. El planeta no solo sostiene los cuerpos, modula el tiempo que los acompaña. La gravedad, entonces, no es solo la arquitecta del espacio. Es también una compositora del tiempo. Ajusta el tempo del universo, marca pausas imperceptibles, crea variaciones que solo se revelan cuando se mira más allá de la experiencia inmediata. Aceptar que la gravedad afecta al tiempo es aceptar que nada ocurre en un escenario neutral. Todo evento está inmerso en una relación entre masa, espacio y duración. El tiempo no es un espectador distante, sino parte de la escena. Y así, mientras los cuerpos caen, giran y se atraen, el tiempo avanza de manera desigual, adaptándose a cada lugar. No hay un reloj central del universo. Hay una multitud de tiempos, todos ligados por la gravedad. La gravedad no solo decide dónde están las cosas, también decide, en silencio, cómo transcurre el tiempo para cada una de ellas. Durante mucho tiempo, el espacio fue imaginado como un vacío absoluto. Un escenario vacío donde los cuerpos se movían como actores sobre un fondo inmóvil. Entre una cosa y otra, nada. Silencio, ausencia, separación. Pero esa imagen empezó a resquebrajarse cuando se observó con más atención lo que ocurre entre los objetos, no solo lo que ocurre con ellos. El espacio no es un hueco indiferente. No es una nada pasiva. Tiene estructura, propiedades, comportamiento. Puede estirarse, doblarse, responder. No se limita a separar, participa. La gravedad fue la primera pista de que el espacio no está vacío. Si dos objetos pueden influirse sin tocarse, algo debe mediar esa relación.
no una sustancia que se mueva de uno a otro, sino un entorno capaz de transmitir influencia. El espacio mismo cumple ese papel. Cuando hay masa, el espacio no permanece igual. Se modifica. No se rompe ni se rasga, pero cambia su forma interna. Las trayectorias se curvan no porque algo empuje desde afuera, sino porque el camino ya no es recto. El espacio ha aprendido a doblarse. Este cambio no se percibe directamente. No hay marcas visibles ni superficies que se deformen ante los ojos. Pero el movimiento lo revela. Cuando algo se desvía, cuando una órbita se cierra, cuando la luz cambia su ruta, el espacio deja ver su estructura. Pensar el espacio como algo activo cambia la manera de entender el universo. Ya no es un recipiente donde se colocan las cosas, sino una red que responde a lo que contiene. Materia y espacio no están separados, se afectan mutuamente. Incluso donde parece no haber nada, el espacio sigue presente. Entre estrellas, entre galaxias, en los grandes vacíos cósmicos, el espacio continúa existiendo con sus propias reglas. No necesita estar lleno de materia para ser real. Su capacidad de deformarse no depende de estar ocupado. El espacio guarda memoria. Las modificaciones que sufre no siempre desaparecen de inmediato. Las influencias viajan, se propagan, dejan huellas. Un evento lejano puede afectar regiones que parecen desconectadas, no porque algo viaje a través del vacío, sino porque el espacio mismo transmite el cambio. Esta idea también explica por qué la gravedad no actúa de manera instantánea. Si el espacio es el medio, cualquier modificación necesita tiempo para extenderse. La gravedad respeta esa limitación. No hay acciones a distancia sin mediación. Hay comunicación a través del tejido del espacio. Así, el espacio se revela como un participante silencioso. No habla, pero responde. No se impone, pero se adapta. Permite que las leyes se manifiesten de manera coherente, que el movimiento tenga sentido. Incluso el concepto de distancia cambia bajo esta mirada. La separación entre dos puntos ya no es solo una medida geométrica, sino una relación influida por la forma del espacio entre ellos. Dos lugares pueden estar cerca en términos de recorrido, pero lejos en términos de influencia, dependiendo de cómo el espacio se haya curvado. El espacio también es dinámico. Puede expandirse, contraerse, ondular. No es una estructura rígida. El universo mismo crece porque el espacio se estira. Las galaxias no se alejan porque se muevan a través de algo fijo, sino porque el espacio entre ellas se hace más grande. Esta expansión no destruye la gravedad. La obliga a actuar de manera más sutil. A grandes escalas, el espacio que se expande compite con la atracción que intenta reunir. El equilibrio entre ambas define el destino del cosmos. Pensar el espacio como algo real, activo y cambiante exige abandonar la idea de un fondo neutro. Cada evento ocurre en un entorno que responde, que participa, que deja su marca. Nada sucede en la nada. Incluso la luz, que parece moverse libremente, sigue los caminos que el espacio le ofrece. No elige trayectorias, las recorre. Si el espacio se curva, la luz lo obedece. La gravedad, entonces, no necesita empujar a distancia. Le basta con modificar el espacio. Los objetos se mueven como consecuencia natural de esa modificación.
Siguen el camino más sencillo disponible en un entorno que ya no es plano. El espacio no está vacío porque hace algo. Sostiene, comunica, conecta. Es el escenario y el actor al mismo tiempo. Sin él, no habría movimiento coherente, ni gravedad comprensible, ni universo reconocible. Entre las cosas no hay nada. Hay espacio. Y el espacio está vivo en su manera de responder a todo lo que existe. Imaginar el universo como una tela no es un simple recurso poético. Es una manera de acercarse a algo que no se puede tocar, pero que se comporta como si tuviera consistencia. El cosmos no es un conjunto de objetos flotando en la nada, sino una extensión continua donde todo está conectado por la forma misma del espacio y del tiempo. Esta tela no está hecha de hilos visibles. No tiene textura ni color. Sin embargo, responde cuando algo la ocupa. Allí donde aparece la masa, la tela se curva. No por voluntad, sino por necesidad. El universo no resiste la presencia, se adapta a ella. Cada objeto deja una marca. No una huella permanente, sino una modificación del entorno. La tela se hunde un poco, se inclina, cambia su geometría. Otros objetos, al moverse, sienten esa modificación y ajustan su camino. No porque sean empujados, sino porque el camino más natural ahora es otro. Así, la gravedad deja de parecer una fuerza misteriosa que actúa a distancia. Se convierte en una consecuencia. Los cuerpos no se atraen porque se llamen, sino porque el tejido en el que existen ha sido moldeado por su presencia. Esta tela no es rígida. Puede estirarse, doblarse, ondular. No se quiebra fácilmente, pero tampoco es inmutable. El universo respira a través de ella. Se expande, se ajusta, responde a lo que ocurre en su interior. El tiempo también forma parte de esta trama. No corre por separado, como un río al margen del espacio. Está entrelazado con él, formando una única estructura. Cuando la tela se curva, no solo cambia la distancia entre los puntos, sino también la manera en que el tiempo fluye entre ellos. Esta unión explica por qué la gravedad afecta al ritmo del tiempo. No es que el tiempo obedezca a una fuerza externa, sino que es parte de la misma tela que se deforma. Cambiar una dimensión afecta a la otra. El espacio y el tiempo no se pueden separar sin perder algo esencial. A gran escala, esta tela sostiene galaxias enteras. Las mantiene organizadas, distribuidas en filamentos y vacíos, como si el universo hubiera tejido una red gigantesca. No es un diseño consciente, sino el resultado natural de cómo la tela responde a la materia a lo largo de miles de millones de años. En regiones donde la masa es extrema, la tela se curva tanto que el tejido parece cerrarse sobre sí mismo. Las trayectorias se vuelven inevitables. No hay caminos que salgan sin pagar un precio imposible. No es una ruptura de las reglas, sino su aplicación llevada al límite. Pero incluso lejos de esos extremos, la tela sigue trabajando. En cada órbita estable, en cada trayectoria suave, en cada desviación sutil, el tejido del cosmos está presente, guiando sin imponer. Pensar el universo como una tela cambia la noción de distancia y de cercanía. Dos puntos no están conectados solo por una línea imaginaria, sino por la forma del tejido entre ellos. La relación importa tanto como la separación. Esta visión también elimina la idea de un centro absoluto.
La tela no tiene un punto privilegiado. Se curva donde hay masa, pero no señala un origen universal. Cada región es localmente significativa. El tejido del cosmos no necesita ser observado para existir. Funciona incluso cuando nadie lo mide. Pero cuando se lo mira, revela una coherencia profunda. Nada está aislado. Cada modificación se transmite, cada presencia altera el conjunto. Esta tela no envejece como los objetos que sostiene. Puede cambiar, expandirse, ondular, pero no se desgasta. Es el marco dentro del cual ocurre toda historia, todo movimiento, toda transformación. Entender la gravedad como parte del tejido del cosmos no la hace menos misteriosa. La hace más íntima. Deja de ser una fuerza externa y se convierte en una propiedad del lugar donde todo existe. El universo no está suspendido en algo más grande. Se sostiene a sí mismo a través de esta trama invisible. Una tela sin costuras visibles, sin bordes claros, que conecta cada punto con todos los demás. Y así, en silencio, el tejido del cosmos sigue ajustándose. Cada estrella que nace, cada planeta que gira, cada partícula que se mueve deja su marca. No hay gesto demasiado pequeño para no modificar la tela, ni presencia demasiado grande para romperla. El universo no solo contiene cosas, las entrelaza. Hay lugares donde la gravedad deja de ser amable. No porque cambie de naturaleza, sino porque se vuelve intensa hasta el límite de lo imaginable. No grita ni estalla, pero su presencia se vuelve absoluta. En estos extremos, las reglas familiares siguen existiendo, pero se aplican sin concesiones. Cuando la masa se concentra demasiado en un espacio reducido, la tela del universo se curva con tal profundidad que los caminos se estrechan. Las trayectorias que antes ofrecían opciones se vuelven inevitables. Caer deja de ser una posibilidad entre muchas y se convierte en el único destino. En estos lugares, la distancia pierde su significado habitual. Acercarse un poco más no es un cambio menor, sino una diferencia radical. Cada paso hacia el centro aumenta de forma desproporcionada el tirón, como si el espacio mismo se inclinara cada vez con mayor pendiente. La gravedad extrema no necesita acelerar violentamente para imponerse. Basta con que no permita alternativas. Todo lo que entra en su región de influencia descubre que no hay rutas de salida accesibles. No porque algo lo empuje hacia adentro, sino porque todos los caminos posibles conducen hacia el mismo lugar. Incluso la luz, que suele recorrer el espacio con libertad absoluta, se ve afectada. Sus trayectorias se doblan primero, luego se curvan de manera cada vez más pronunciada, hasta que dejan de encontrar una salida. No es que la luz pierda velocidad, es que el espacio ya no ofrece un camino hacia afuera. El tiempo también responde a esta intensidad. Cerca de estos extremos, el ritmo del tiempo se desacelera de manera dramática. Cada segundo se estira, se alarga, se vuelve más pesado. Desde lejos, los procesos parecen congelarse. Desde cerca, el tiempo sigue avanzando, pero bajo reglas distintas. La gravedad extrema no destruye de inmediato. Primero transforma. Estira los objetos, los alarga, los comprime. Las diferencias pequeñas se amplifican. Una parte de un cuerpo puede sentir un tirón muy distinto de otra, generando tensiones imposibles de ignorar. La gravedad se vuelve detallista, implacable en su precisión.
Estos lugares no son aberraciones del universo. Son consecuencias naturales de las mismas leyes que gobiernan la caída de una piedra o la órbita de un planeta. No requieren nuevas reglas, solo condiciones llevadas al extremo. Paradójicamente, la gravedad extrema no es caótica. Es extraordinariamente ordenada. Sus efectos pueden describirse, calcularse, anticiparse. La complejidad surge de la intensidad, no de la irregularidad. Todo ocurre según la misma lógica que rige en el resto del cosmos. Desde lejos, estos extremos se manifiestan como regiones de silencio. No emiten señales directas de lo que ocurre en su interior. La información se vuelve difícil de extraer. El universo parece guardar un secreto, no por intención, sino por geometría. Sin embargo, estos lugares influyen profundamente en su entorno. Organizan movimientos, alteran órbitas, moldean regiones enteras del espacio. Su presencia se siente mucho más allá de su frontera invisible. La gravedad extrema también marca un límite conceptual. Allí donde las teorías funcionan con dificultad, donde las descripciones se vuelven incompletas, el conocimiento se enfrenta a su propia frontera. No todo puede ser observado directamente. No todo puede ser probado sin ambigüedad. Pero incluso estos límites enseñan algo esencial. La gravedad no es una fuerza delicada reservada para situaciones tranquilas. Es una propiedad fundamental del universo, capaz de sostener estructuras suaves y también de generar regiones donde la realidad se vuelve casi inaccesible. Estos extremos recuerdan que el cosmos no está diseñado para la comodidad de la intuición. Contiene zonas donde las reglas familiares se vuelven insuficientes, no porque sean falsas, sino porque se enfrentan a su propio alcance máximo. La gravedad extrema no es un error del universo. Es una expresión de su coherencia llevada hasta el final. Allí donde la masa y el espacio se encuentran sin moderación, la gravedad responde con toda su profundidad. En esos lugares, el universo no se rompe, se revela. Al principio, todo parecía desorden. La materia estaba dispersa, el movimiento era irregular, las diferencias eran pequeñas y fáciles de ignorar. No había estructuras claras ni formas duraderas. Solo energía, partículas y un espacio en expansión que no prometía estabilidad. Sin embargo, dentro de ese aparente caos, actuaba una tendencia silenciosa que no buscaba imponer orden, pero lo hacía posible. La gravedad no crea de inmediato formas elegantes. Empieza con preferencias mínimas. Un lugar un poco más denso que otro. Una acumulación apenas mayor. Una irregularidad tan pequeña que podría pasar desapercibida. Pero esa pequeña diferencia importa. Donde hay un poco más, la atracción es un poco mayor. Y donde la atracción es mayor, llega aún más materia. Así, el caos no se elimina, se amplifica de manera selectiva. No todo se ordena. Solo ciertas regiones logran reunir suficiente materia para iniciar un proceso distinto. El resto sigue dispersándose, expandiéndose, enfriándose. El orden no es obligatorio. Es una posibilidad que se abre bajo condiciones específicas. Con el tiempo, las acumulaciones se vuelven evidentes. Nubes de gas y polvo empiezan a reconocerse como regiones coherentes. No están quietas, pero tampoco son aleatorias. Girando lentamente,
intercambiando materia, respondiendo a la gravedad que ellas mismas generan, comienzan a adquirir identidad. El nacimiento de una estrella no es un acto repentino. Es una negociación prolongada entre fuerzas opuestas. La presión intenta dispersar, el calor empuja hacia afuera, la expansión reclama su espacio. La gravedad responde reuniendo, apretando, insistiendo. El equilibrio no es estático. Se alcanza y se pierde, se reajusta, se redefine. Cuando finalmente se establece, surge algo nuevo. Una fuente de luz, calor, energía organizada. No por diseño, sino por consecuencia. El orden aparece no porque alguien lo planificó, sino porque las reglas lo permiten cuando se dan las condiciones adecuadas. Los planetas siguen un proceso similar. No nacen completos. Se construyen a partir de fragmentos, de choques, de uniones temporales. Muchos intentos fracasan. Algunos cuerpos se rompen, otros son expulsados. El caos no desaparece, se filtra. Solo ciertos caminos llevan a estructuras duraderas. Este proceso revela una verdad incómoda. El orden no es inevitable. Es raro, local, frágil. La mayor parte del universo sigue siendo vacío, movimiento sin estructura, energía dispersa. El orden es una excepción, no la norma. Pero es una excepción persistente. La gravedad no distingue entre lo que debería organizarse y lo que no. Responde a la masa sin juicio. El orden emerge como un efecto secundario de esa respuesta imparcial. Donde se reúne suficiente materia, el caos se transforma en algo reconocible. Este orden no es perfecto ni permanente. Las estrellas envejecen, los sistemas se alteran, las galaxias se fusionan o se separan. El orden contiene su propia inestabilidad. No es una negación del caos, sino una forma de canalizarlo durante un tiempo. Incluso en los sistemas más organizados, el desorden sigue presente. Pequeñas variaciones, movimientos irregulares, encuentros inesperados. El orden no elimina la incertidumbre. La mantiene bajo control. Este equilibrio entre caos y orden es dinámico. No hay un punto final donde todo quede fijado. El universo se reorganiza constantemente, creando y destruyendo estructuras. La gravedad actúa como mediadora, permitiendo que surjan patrones sin congelar el cambio. La vida misma es una consecuencia lejana de este proceso. Sin estructuras estables, sin fuentes de energía duraderas, sin ciclos repetibles, no habría complejidad suficiente para que apareciera algo que pudiera observar el universo y preguntarse por él. El orden no garantiza la vida, pero la hace posible. Mirar el cielo es observar este diálogo continuo. Galaxias con formas reconocibles, regiones de formación estelar, restos de colisiones pasadas. Cada estructura cuenta una historia de caos inicial transformado en algo más coherente, aunque nunca definitivo. La gravedad no escribe planes. Escribe posibilidades. No promete orden, pero lo permite. Y en ese permiso, el universo descubre que el caos no es el final de la historia, sino su punto de partida. Así, del desorden surge estructura, no como un milagro aislado, sino como una consecuencia natural de leyes simples aplicadas durante vastos periodos de tiempo. El orden no vence al caos. Aprende a existir dentro de él. Nada en el universo permanece estable por casualidad.
Cada forma que parece tranquila es el resultado de ajustes constantes, de fuerzas que se equilibran sin descanso. La quietud es una ilusión construida sobre movimientos precisos, casi invisibles. El equilibrio no es un estado alcanzado y olvidado, sino una conversación permanente entre tendencias opuestas. Un planeta que gira alrededor de una estrella no está suspendido en un punto fijo. Está cayendo todo el tiempo. Su velocidad lateral evita que ese descenso se complete. Si se moviera un poco más lento, caería. Un poco más rápido, escaparía. El equilibrio se sostiene en ese margen estrecho donde ninguna de las dos cosas ocurre por completo. Este balance es frágil porque depende de condiciones específicas. Cambiar la masa, la distancia o la velocidad altera el resultado. No hay tolerancia infinita. El universo permite estabilidad, pero no la garantiza. Cada sistema estable es una victoria temporal sobre la dispersión. Incluso dentro de una órbita estable, el equilibrio nunca es perfecto. Pequeñas perturbaciones se acumulan. La influencia de otros cuerpos, variaciones mínimas, encuentros lejanos. El sistema responde ajustándose, redistribuyendo energía, buscando nuevas configuraciones que sigan siendo viables. La gravedad no corrige errores, simplemente responde. Si algo se desvía, la respuesta gravitatoria cambia. El equilibrio emerge cuando las respuestas se compensan, no cuando desaparecen las desviaciones. Las estrellas mismas viven en un equilibrio delicado. La gravedad intenta comprimirlas, mientras la energía generada en su interior empuja hacia afuera. Si una de estas fuerzas domina, la estrella cambia. Se expande, colapsa, se transforma en algo distinto. La estabilidad es una fase, no un destino. Este equilibrio interno no es uniforme. Cambia con el tiempo, con el combustible disponible, con la historia acumulada. La estrella no se mantiene igual porque lo desee, sino porque, por un tiempo, las fuerzas encuentran una proporción compatible. Las galaxias, a escalas mayores, muestran el mismo principio. Girando lentamente, mantenidas unidas por una combinación de masas visibles e invisibles, parecen estructuras duraderas. Pero su equilibrio también es provisional. Interacciones, fusiones, pérdidas de materia alteran su forma. Lo que hoy parece estable mañana puede no serlo. La fragilidad del equilibrio no lo hace inútil. Al contrario, lo hace significativo. Permite que ocurran procesos complejos sin congelarlos. Ofrece continuidad sin rigidez. La estabilidad absoluta sería estéril, el cambio constante, caótico. El equilibrio permite algo intermedio. Este principio se repite en todas las escalas. Desde partículas atrapadas en campos hasta sistemas enteros de mundos, la estabilidad surge cuando fuerzas opuestas se reconocen mutuamente. No se anulan, se limitan. El equilibrio no elimina la posibilidad de colapso. Simplemente la retrasa. Todo sistema estable contiene las condiciones de su propia transformación. No hay promesas de eternidad. Hay intervalos de coherencia. Este carácter transitorio no es una falla. Es una característica fundamental. Permite que el universo sea dinámico sin ser incoherente. Que existan historias, no solo estados finales. La gravedad, en este contexto,
actúa como una fuerza paciente. No impone cambios abruptos sin causa. Permite que los sistemas persistan mientras las condiciones lo permiten. Pero cuando esas condiciones cambian, responde sin nostalgia. La fragilidad del equilibrio enseña que la estabilidad no es pasividad. Es trabajo continuo. Es ajuste constante. Es la suma de respuestas pequeñas que, juntas, mantienen una forma reconocible. Observar un sistema estable es observar una negociación en curso. Nada está garantizado. Todo depende de que las fuerzas sigan encontrando una proporción compatible. Este equilibrio frágil es el motivo por el cual el universo puede ser comprendido. Si todo colapsara de inmediato o se dispersara sin resistencia, no habría estructuras que estudiar. Si todo fuera absolutamente estable, no habría cambios que explicar. La gravedad, al permitir este equilibrio delicado, crea un escenario donde el orden puede existir sin ser permanente, donde el cambio puede ocurrir sin destruirlo todo. Así, el universo no se sostiene sobre certezas absolutas, sino sobre balances temporales. Y en esa fragilidad, encuentra su forma de durar. Nada en el universo está realmente quieto. Incluso cuando algo parece inmóvil, participa en una danza más amplia, arrastrado por movimientos que exceden cualquier referencia local. La gravedad no solo atrae, organiza el movimiento, le da forma, lo convierte en trayectoria en lugar de dispersión. Cuando un objeto comienza a moverse, no lo hace en un espacio indiferente. El espacio ya está moldeado por masas cercanas y lejanas. Cada paso, cada cambio de velocidad, ocurre dentro de un paisaje gravitatorio que guía sin empujar. El movimiento no se opone a la gravedad, dialoga con ella. Una piedra que cae no lo hace porque sea llamada hacia abajo, sino porque el camino más natural en ese entorno es descender. Su movimiento es una respuesta a la geometría que la rodea. Si pudiera elegir, no sentiría que está siendo forzada. Simplemente seguiría el recorrido disponible. Este principio se repite a todas las escalas. Un planeta no se mueve alrededor de su estrella por obediencia, sino porque su movimiento inicial encuentra en la curvatura del espacio una trayectoria cerrada. Avanza siempre hacia adelante, pero el espacio se encarga de doblar su camino. La gravedad convierte el movimiento recto en movimiento curvo. No como una imposición externa, sino como una consecuencia del entorno. Lo que parece un giro es, en realidad, una adaptación. Incluso los movimientos más complejos pueden entenderse como combinaciones de tendencias simples. Avanzar, caer, desviarse. La gravedad no necesita instrucciones detalladas. Responde a la masa y deja que el movimiento haga el resto. Este vínculo entre gravedad y movimiento hace que el universo sea predecible sin ser rígido. Las trayectorias pueden calcularse, pero nunca son perfectamente aisladas. Siempre hay influencias adicionales, pequeñas variaciones que alteran el resultado sin destruir la coherencia general. El movimiento también modifica la gravedad. No porque la gravedad dependa de la velocidad, sino porque el movimiento redistribuye la masa. Donde la masa cambia de lugar, el paisaje gravitatorio se reajusta. El universo responde en tiempo real. Este intercambio constante impide la quietud absoluta. Todo sistema está en ajuste continuo. Incluso los equilibrios más estables contienen movimiento interno, oscilaciones,
transferencias de energía. La gravedad no busca detener el movimiento. Al contrario, lo permite. Sin ella, los movimientos serían simples líneas que se pierden en el vacío. Con ella, se transforman en órbitas, ciclos, patrones repetibles. El tiempo juega un papel esencial en esta relación. El movimiento no es solo cambio de posición, sino cambio a lo largo del tiempo. Y la gravedad, al afectar la estructura del espacio-tiempo, influye en cómo se mide y se experimenta ese cambio. En regiones de gravedad intensa, el movimiento se ralentiza desde la perspectiva externa. No porque algo frene, sino porque el tiempo mismo transcurre de manera distinta. El movimiento sigue, pero bajo un ritmo alterado. Este efecto no es una curiosidad lejana. Está presente en pequeñas correcciones necesarias para sistemas de navegación, en la precisión de relojes que orbitan la Tierra. La gravedad y el movimiento están entrelazados incluso en la tecnología cotidiana. Mirar el universo es observar trayectorias. Nada se limita a estar. Todo va hacia algún lugar, incluso si ese lugar es una repetición constante. La gravedad convierte el desplazamiento en historia. Cada órbita cuenta una narración de equilibrio temporal. Cada caída, una adaptación a la forma del espacio. Cada desviación, una respuesta a una influencia compartida. La gravedad no dirige el movimiento como un director de orquesta. Establece el escenario y deja que los movimientos surjan según las condiciones. El resultado no es caótico ni completamente ordenado. Es coherente. Este vínculo profundo explica por qué el universo es legible. Las leyes que rigen el movimiento no cambian caprichosamente. Responden a una estructura subyacente que se mantiene consistente incluso cuando las configuraciones cambian. Así, gravedad y movimiento no son conceptos separados. Son dos aspectos del mismo proceso. Donde hay masa, hay curvatura. Donde hay curvatura, hay caminos. Y donde hay caminos, algo siempre se mueve. El universo no avanza en línea recta. Se curva, se adapta, gira y regresa. Y en ese movimiento constante, la gravedad actúa como el hilo invisible que mantiene la danza unida. La gravedad no anuncia sus obras. No levanta monumentos visibles ni deja marcas evidentes de su intervención. Trabaja en silencio, sin planos explícitos, sin intención declarada. Y aún así, es una de las grandes arquitectas del universo. No diseña formas por capricho, pero permite que ciertas estructuras existan y persistan. Desde el primer instante en que la materia tuvo libertad para moverse, la gravedad comenzó a actuar. No como una orden, sino como una condición. Allí donde había masa, había una tendencia a reunirse. No porque la materia buscara compañía, sino porque el espacio mismo se ajustaba a su presencia. Con el tiempo, estas pequeñas inclinaciones se convirtieron en patrones reconocibles. Nubes que se contraían, regiones que se densificaban, movimientos que se volvían circulares en lugar de dispersos. La gravedad no imponía una forma específica, pero favorecía aquellas que podían sostenerse. Como toda buena arquitecta, no construía sola. Trabajaba con los materiales disponibles: gas, polvo, energía, tiempo. No forzaba los resultados, dejaba que las posibilidades se desplegaran según las condiciones.
Muchas configuraciones intentaron existir y fracasaron. Algunas encontraron un equilibrio temporal. Las estrellas surgieron de este proceso paciente. No aparecieron de golpe, sino tras largas etapas de acumulación y ajuste. Cada una es el resultado de un delicado balance entre fuerzas opuestas, sostenido durante millones o miles de millones de años. La gravedad mantuvo la coherencia sin intervenir directamente. Los sistemas planetarios siguieron el mismo principio. No fueron ensamblados como piezas precisas, sino como resultado de encuentros, choques, fusiones y pérdidas. La gravedad organizó el caos sin eliminarlo, guiando el movimiento hasta que surgieron trayectorias estables. A escalas aún mayores, la arquitectura se vuelve más sutil. Galaxias que adoptan formas espirales o elípticas, cúmulos que se mantienen unidos, filamentos que conectan regiones lejanas del espacio. Estas estructuras no fueron planificadas, pero tampoco son accidentales. Son consecuencias inevitables de cómo la gravedad actúa a lo largo del tiempo. La gravedad no corrige imperfecciones. Las incorpora. Las asimetrías, las irregularidades, las variaciones iniciales se amplifican y se integran en el resultado final. La arquitectura del universo no es simétrica ni perfecta, pero es coherente. Este trabajo silencioso no se detiene. Incluso ahora, la gravedad sigue reorganizando. Estrellas nacen y mueren, galaxias se acercan y se separan, estructuras se transforman. La arquitectura no es estática. Es un proceso continuo. La paciencia es una de sus herramientas principales. La gravedad no acelera innecesariamente. Permite que los cambios se acumulen lentamente, que los efectos pequeños se sumen hasta volverse significativos. El tiempo no es un obstáculo, es parte del material. Este enfoque explica por qué el universo parece antiguo y joven a la vez. Contiene estructuras que han durado eones y regiones donde todo está comenzando. La gravedad no prioriza lo viejo ni lo nuevo. Responde a la masa presente, aquí y ahora. La ausencia de intención no reduce el impacto. Aunque no tenga propósito, la gravedad genera orden. No un orden rígido, sino uno flexible, capaz de adaptarse a nuevas condiciones. Las estructuras sobreviven mientras las fuerzas se equilibran. Cuando dejan de hacerlo, se transforman. Este carácter transitorio no invalida la arquitectura. Al contrario, la define. El universo no es una construcción terminada, sino una obra en curso. La gravedad no busca un estado final, permite una evolución constante. Al observar este proceso, resulta claro que la gravedad no necesita instrucciones detalladas. No decide dónde colocar cada estrella ni cómo girar cada planeta. Establece un marco dentro del cual las posibilidades se exploran. Esta arquitectura silenciosa no requiere supervisión. Funciona de manera autónoma, sin ajustes externos. La coherencia emerge de la simplicidad de sus reglas y de la vastedad del tiempo en el que actúan. La gravedad no deja firmas visibles, pero su presencia se reconoce en cada estructura estable, en cada movimiento repetido, en cada patrón que persiste. Es la arquitecta que no se ve, pero cuya obra está en todas partes. Así, el universo no fue construido de una vez. Se está construyendo aún. Y en ese proceso continuo, la gravedad sigue trabajando, sin prisa, sin ruido,
sosteniendo la forma cambiante del cosmos.